Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. En el mundo de López Obrador, la historia de nuestro país comenzó en su llegada a la presidencia de la República. Un ejemplo muy lamentable de que él de verdad cree que empezó con muchas historias cuando él llegó es el movimiento feminista. Según él, en su imaginario, comenzó este movimiento feminista hace apenas 2 años y surgió, fíjense nada más, para afectar su movimiento. Vamos a ver este video. Hace unos 2 años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores, solo para afectarnos a nosotros. Con este tipo solo con ese propósito. Ahí está. Sin duda, estos comentarios, esta forma de ver el mundo es una muestra clara de primero, su falta de conocimiento sobre la lucha histórica de millones de mujeres, no solamente en México, sino en el mundo. Y también devela, lamentablemente, su egocentrismo. Pero adivinen qué, hay un nuevo escándalo internacional de corrupción. ¿Y quién creen que aparece? Nada más y nada menos que el consentido de López Obrador para las corruptelas. Sí, es quien están pensando. Bartlett, siempre Bartlett. Muchos multimillonarios de la 4T están metidos en la lista de los Pandora Papers. Ante este trabajo de investigación periodística mundial que devela presuntos delitos financieros importantísimos, trascendentes, estamos hablando de lavado de dinero, de evasión fiscal y de corrupción. Hoy desde aquí, desde el Senado de la República, exigimos que haya una investigación seria, profesional y objetiva que le dé certeza pronta a los mexicanos sobre quiénes manejan las finanzas públicas de nuestro país. Es urgente y sobre todo es necesaria la intervención de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT deben analizar, investigar e informar de manera rápida y sin dilación sobre los políticos que están involucrados, porque los ciudadanos en nuestro país exigen que si son culpables se les sanciona, o exigen saber si son o no son unos delincuentes. El pueblo de México está cansado de la corrupción, de los dobles discursos, de la simulación. Lo que se demuestra con los Pandora Papers es que este gobierno no solamente es irresponsable, también es lamentablemente muy corrupto. Sin importar qué filiación política tengan las personas involucradas, se debe conocer la verdad y sancionar a quienes hayan cometido algún delito. Se debe investigar a todos y se debe dar certeza al pueblo de México. En otros temas de importancia, desde aquí le decimos a la jefa de gobierno que deje de golpear políticamente a los alcaldes electos en la Ciudad de México, que mejor ese tiempo que destina para tratar de lastimar a la oposición, ese tiempo lo destine para resolver y decirnos quiénes son los culpables de las pérdidas humanas en la tragedia de la línea 12 del metro. Ayer cumplimos ya 5 meses del derrumbe de la línea 12 y seguimos sin conocer a los culpables. Por último, quiero compartirles a ustedes que he seguido la relatoría que Ricardo Anaya ha hecho a través de sus redes sociales sobre la persecución política que están haciendo en su contra. Yo conozco a Ricardo Anaya desde hace muchos años y sus palabras las hago mías. No protestes por él, protesta por ti, por tus hijos, por nuestra democracia. Vamos a ver este video.
No protestes por mí, protesta por ti, protesta por tus hijos, protesta por nuestra democracia, protesta con todas tus fuerzas y que viva México, porque todavía hay esperanza. En México no se necesitan persecuciones políticas, no se necesita destruir al adversario, no se necesita una visión única desde el gobierno, se necesita pluralidad y acuerdos, sobre todo acuerdos que beneficien a los mexicanos. Exijo desde el Senado de la República que esta persecución en contra de Ricardo Anaya se detenga ya, por el bien de México, pero sobre todo por el apego a la legalidad. No más montajes e investigaciones a modo. Muchísimas gracias. Si les parece bien, vamos con sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con Víctor Mayén, que nos pregunta: ¿considera que la reforma al sistema eléctrico de AMLO es expropiatoria? En el caso del senador de Morena, Armando Guadiana, involucrado en los... Bueno, primero, si quiere, si considera que es expropiatoria. Bueno, sin duda, claramente se puede ver en el documento que ha enviado, que forma parte pues de esta iniciativa, no solamente el articulado, sino en los transitorios. Claramente es una reforma expropiatoria, muy lamentable para este país y muy lamentablemente para la certeza jurídica de quienes deciden invertir en este país. Gracias, senadora. También Víctor Mayén le pregunta: en el caso del senador de Morena, Armando Guadiana, involucrado en los Pandora Papers, ¿debe solicitar licencia para que la UIF continúe con la investigación que inició ya y en la que también están involucrados el secretario de Comunicaciones y el ex consejero jurídico de la presidencia? A ver, primero que decir que esa definición, la definición de separarse o no, es una definición absolutamente personal del senador. Me parece que urge certeza y urge que los ciudadanos, que los mexicanos sepan quién es un delincuente y quién no. Quién está ocultando riquezas y cómo obtuvieron esas riquezas. La gente está hasta el gorro, está cansada, está decepcionada de los gobiernos y de los políticos. Cuando vemos esta lista en el Pandora Papers, lo primero que uno piensa es ¿cómo pueden tener esa cantidad de dinero? ¿Cómo es posible que habiendo millones de pobres en este país haya gente que acumule esa cantidad de dinero? Y la pregunta es, si no es legal, ¿cómo es posible que además tengan poder político y además manejen el presupuesto de los mexicanos? Ya lo hemos dicho, debe de haber una investigación objetiva, pero también rápida, que le dé certeza a los mexicanos de qué está pasando con estas personas y por qué no declararon esa cantidad de recursos que se verifica en esta investigación, que por cierto es una investigación que no tiene un objetivo de un partido político, que no tiene un objetivo de un país, está transversalizando a todo el planeta y claramente, si en México hay gente que ha cometido un delito, la Fiscalía, el SAT y la UIF deben de investigar y se debe sancionar a los responsables. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta sobre sobre el mismo tema, sobre los papeles, Pandora Papers. Dice: además del consejero jurídico y Guadiana, están Bartlett y otros cercanos a la 4T. ¿Qué pediría el PAN al respecto? ¿La UIF y la Fiscalía actúan de forma selectiva? Bueno, ya lo hemos dicho. Bartlett. Siempre que hay un tema de corrupción, aparece el consentido de López Obrador. Es una vergüenza. Estamos convencidos, y lo hemos dicho desde el inicio de esta conferencia, estamos convencidos que urge que haya una investigación y que caiga quien caiga. Esto no tiene que ver con un tema político, tiene que ver con una exigencia de justicia. Los amigos de AMLO pareciera que son inmunes, pues que los investiguen, y si son culpables, que los sancionen. Gracias, senadora. Araceli Rivera pregunta:
El presidente advirtió a los legisladores que si votan en contra de la reforma eléctrica tendrán que dar la cara. No habrá anonimato en la votación, ¿verdad? No, por supuesto que vamos a dar la cara y por supuesto que vamos a decir claramente con nombre y apellido quién está en contra de esa aberración. López Obrador quiere llevar a México al siglo pasado. Es más, quiere condenar a los jóvenes a un cambio climático que les va a afectar terriblemente su vida. Es evidente. Fíjense nada más, uno de los mayores, digamos, de los nombres claramente identificados con la 4T, se llama Bartlett. A ese señor le quieren dar más poder. A ese señor quieren fortalecerlo con una ley retrógrada, con una ley que va a condenar a los mexicanos. Por supuesto que con nombre y apellido vamos a decir quiénes estamos en contra. Gracias, senadora. Misael Zavala le pregunta, el presidente de la República dijo que no acudirá al Senado el jueves a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, ya que afirma que la senadora Lili Telles está organizando una manifestación en su contra. ¿Qué puede opinar al respecto? A ver, me parece que el presidente de la República debería reconsiderar y debería de valorar seriamente sí acudir al Senado de la República. Es evidente que el presidente tiene una preocupación sobre la oposición. Pero a ver, vino el presidente Calderón todos los años, vino el presidente Peña todos los años. ¿A qué le tiene miedo el presidente López Obrador? ¿A la pluralidad? ¿Le tiene miedo a una pancarta? ¿Le tiene miedo a una manifestación? Él mismo hacía manifestaciones, él mismo hacía marchas, él mismo cargaba pancartas. Yo le diría que no le tenga miedo, que venga al Senado de la República, que salga de su burbuja en Palacio Nacional y venga a escuchar a los representantes en este Senado de la República. Si el Senado de la República es un espacio para desmentir al presidente, pues que el presidente escuche las distintas visiones. Fíjense nada más, claramente lo hemos visto en, pues digamos, en muchos videos, en muchas relatorias, en muchos medios de comunicación. Claramente hubo mujeres y hombres de la oposición que fueron durísimos con el presidente Calderón, durísimos con el presidente Peña, pero ellos no se achicaron, ellos vinieron, ellos dieron la cara. Me parece que el presidente López Obrador debería reconsiderar y debería venir al Senado de la República a escuchar a los representantes del pueblo de México. Esa es democracia. Eso lo digamos, eso demostrará, eso lo develará, eso permitirá saber si es un demócrata o no. Gracias, senadora. En ese sentido, Claudia Flores Barreto precisamente le preguntaba si usted le exhortaría al presidente a reconsiderar su presencia en el Senado, ¿no? Pero ya lo... Por supuesto que sí, Claudia. A ver, él hoy ha dicho que no va a venir. El presidente de la República debe reconsiderar, debe hacer un análisis claro de la pluralidad que hay en nuestro país, debe reconocer que no todo es el aplaudidor o el aplausómetro, no todo es las loas, no todo es los mensajes que recibe de sus compañeros de gabinete. Es necesario que el presidente de la República se acostumbre a la democracia. Es claro que hoy el Senado de la República es un espacio plural y aquí lo esperamos, que reconsidere, que venga, que escuche las distintas visiones, que se salga de Palacio Nacional y escuche la diferencia de pensamiento. Él ha estado en muchas ocasiones gritando una consigna, levantando una pancarta, formando parte de una manifestación. ¿Por qué le tiene miedo entonces ahora a eso? Que venga, aquí lo esperamos. Ojalá y reconsidere. Gracias. Víctor Mayén hace un añadido a su pregunta y dice,
En los Pandora Papers también aparece el nombre del hermano de Cecilia Patrón, recién nombrada secretaria general del PAN. Si pudiera dar una opinión al respecto. Bueno, lo hemos dicho claramente, que se investigue a todos, sin sesgo, que se investigue a todos. Gracias, senadora. Silvia Arellano pregunta, la empresa Carso Infraestructura y Construcción, CICSA, negó de manera categórica ser la responsable del colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro, ocurrida el 3 de mayo, y acusó que en el desastre influyó una mezcla de falta de mantenimiento, sobrecarga durante los trabajos de rehabilitación de 2015 y los hundimientos en la Ciudad de México y diversos sismos. ¿El PAN retomará el tema? ¿Insistirán en responsabilizar a Ebrard y Sheinbaum? ¿O qué acciones realizarán? Porque tal parece que ya se olvidaron del tema en el Senado. Bueno, justo lo acabamos de decir hace unos momentos. 5 meses y la jefa de gobierno sigue sin dar respuesta. 5 meses y el presidente de la República, que se autonombró vocero, sigue sin dar respuesta. Urge que haya claridad para las víctimas, para sus familias, para todos los capitalinos y para todo el país. Es muy lamentable que no haya hoy certeza de qué pasó. Demuestra claramente cómo la jefa de gobierno tiene otras ocupaciones. La acabamos de ver, ¿no? Está muy preocupada sobre qué hacen los alcaldes en la Ciudad de México. Mejor que esa energía la ocupe para resolver esto que es una exigencia ciudadana. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables de esas vidas que se perdieron? ¿Quiénes se robaron el dinero? ¿Quiénes no hicieron el mantenimiento? ¿Quiénes hicieron malas cosas? ¿Quiénes autorizaron mal para que entonces haya habido una tragedia? Es claro que ella anda en campaña, ¿no? Bueno, me dijeron por ahí que incluso, al parecer, el presidente de la República igual no venía al Senado de la República para no darle foco y para no darle escaparate al senador Monreal, porque parece ser que ya tiene el presidente López Obrador a su sucesora. Qué lamentable. Porque en lugar de levantarle la mano, lo que debería de hacer es señalarla y que ella responda por las víctimas de esa tragedia que se pudo haber evitado. Gracias, senadora. Israel Aldaba y Claudia Flores Barreto, en el mismo sentido, le preguntan, si el presidente no asiste a la Cámara, ¿la medalla Belisario Domínguez no se podría entregar? Y en su caso, ¿en qué artículo dice que no se podría entregar? Si es que va solo como testigo de honor, dice Claudia. A ver, hemos visto, previo a entrar a esta reunión con ustedes, hemos visto que hay hay una litis en función de si la medalla se entregará o no se entregará. Desde mi posición totalmente personal y leyendo el artículo 100 de la ley, en mi lógica, en mi estructura de pensamiento jurídico, pues la medalla se tiene que entregar. Porque en estricto sentido, quien entrega la medalla es el presidente del Senado. Claramente hay un mandato legal en el artículo 100 de la ley que dice que se deberá invitar al presidente de la República, al presidente de la Corte, al presidente de la Cámara de Diputados, pero por supuesto que se va a, que se tendría que entregar. Pero yo le diría al presidente López Obrador, no le saque, venga al Senado de la República, no le tenga miedo a la pluralidad, venga al Senado de la República. Gracias. Finalmente, Gerardo Segura le hace 2 preguntas. Me voy una por una. Dice, ¿qué opina de las imágenes que muestran a López Obrador dándole la espalda a la población necesitada que resultó afectada por los huracanes? ¿No cree que es una vergüenza nacional ver este tipo de episodios? Las imágenes de Huauchinango, Puebla, con el resultado de las decisiones equivocadas de desaparecer el Fonden y el capricho de implementar estrategias de atención que son ineficaces, opacas y corruptas, razón por la que no llega la ayuda a los afectados. ¿Debe aceptar su error al desaparecer el Fonden? A ver, lo hemos dicho nosotros, la desaparición del Fonden es un gran error.
Un gran error que incluso está costando vidas de mexicanas y de mexicanos. Exigimos que se reponga el Fonden y que le llamen como quieran, que le pongan el nombre que quieran, pero que regresen el recurso necesario para salvar vidas en los estados y en los municipios. El dinero no es de López Obrador y no es para sus caprichos. El dinero es para los mexicanos porque son quienes pagan impuestos. Ojalá y reconozca este error, porque si siguen en su necedad, el problema es que esa necedad estará costando vidas. Gracias, senadora. Finalmente, el mismo Gerardo Segura le pregunta, los videos que ha mostrado Ricardo Anaya últimamente muestran que hay una persecución a todas luces ilegal en su contra. Se muestra la ilegalidad y corrupción con la que se arremete contra opositores políticos. ¿Qué opina al respecto? Lamentable la persecución política. Lamentable. México no necesita a perseguidos políticos. México necesita justicia. México necesita que haya dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Necesita que haya salud, que haya vacunas. Necesita que haya empleo. Necesita que haya seguridad. Es infame que el gobierno esté destinando su tiempo y el recurso de los mexicanos para perseguir a claramente un líder de la oposición. Es terrible y ojalá y que este gobierno, así como en la historia quedará marcado como uno de los peores gobiernos del planeta, con una mala contención de la pandemia, ojalá y este gobierno no quede marcado también por la injusticia que se vivió desde la oposición persiguiendo a opositores. Investiga, es increíble, ¿no? Investiga a científicos, investiga a académicos, investiga a opositores, pero ¿y los delincuentes? A esos los abraza. Muy lamentable. Senadora, muchas gracias. No tenemos más preguntas, no pudieron llegar más me imagino por este tema del WhatsApp, pero bueno, tuvimos una amplia participación. Agradecerle mucho a usted y a las compañeras y compañeros de la prensa. Vamos a buscar un mecanismo, compañeras y compañeros, para hacerles llegar los materiales, ya que nuestro WhatsApp está deshabilitado, pero ahorita encontramos una solución y les empezamos a mandar materiales. Muchas gracias, que tengan buen día. Como todos los lunes, aquí estaremos en las contramañaneras. De verdad que muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Que tengan una extraordinaria y saludable semana. Bonito día.